la hepatitis es un problema de salud pública de alcance mundial y el objetivo es informar a la comunidad, a los médicos, ¿no es cierto?, sobre la magnitud de la severidad de lo que son las hepatitis. Si bien las hepatitis más comunes que nosotros llamábamos virus hepatotropos, que son la A, la B, la C y la E, de esas hepatitis, dos son de gran importancia por su evolución a la cronicidad, que son la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis B es una enfermedad que, de acuerdo a la edad con que usted la adquiera, va a pasar en mayor o menor medida a la cronicidad. Es decir, que si usted la adquiere en el momento del nacimiento, el 90% va a la cronicidad, entre el año y los 5 años cerca de un 40%, y en la etapa adulta solo el 5%. Por eso la Organización Mundial de la Salud ya empleó en el año 2014, la vacunación universal para todos los chicos recién nacidos, con la vacuna contra el virus de hepatitis B. De esa forma se previene la enfermedad, porque si bien es una enfermedad de contagio eminentemente sexual, de transmisión sexual, puede haber otra ruta de contagio como la parenteral, el odontólogo, los tatuajes, los piercing, hemodiálisis, drogadicción endovenosa, son otras rutas de contagio. Pero la más común es, ¿no es cierto?, por vía de transmisión sexual. Y mire usted, es 200 veces más contagiosa que el SIDA. En cuanto a la hepatitis C, es una enfermedad de transmisión, fundamentalmente se la descubre con transfusiones de sangre. Posteriormente, con el avance de los estudios, hoy ha disminuido notablemente la ruta y esta vía de transfusión. Y han aparecido otras vías de transfusiones, de transmisión de esta enfermedad, que se basa desde, como decíamos, tatuajes, piercing. La drogadicción endovenosa tiene mucha importancia todavía. ¿Por qué? Porque la gente drogadicta, por lo general, se prestan las agujas. Entonces, en algunos países del mundo, como Holanda, hay campañas donde se le entrega un pack de jeringa con aguja a cada uno y de esa manera han logrado disminuir notablemente la incidencia de hepatitis C en este tipo de gente. Esto es una cosa que creo que seguirá expandiendo en el tiempo, pero también hay otras rutas de contagio que uno tiene que empezar a tenerla muy en cuenta, que son los estudios invasivos, laparoscópicos en cirugía, endoscópicos, altos, bajos, cuando los equipos no están bien esterilizados. Entonces se han visto esas nuevas rutas de apariciones. Por eso hoy, sobre todo, yo debo decir, en este hospital tenemos una alta, pero altísima esterilización y protocolo de manejo con respecto a este tipo de estudio, sobre todo en lo que a mi servicio respecta de endoscopía, ¿no? Motivo por el cual, ¿por qué es importante? Porque esta hepatitis, el 80% va a la cronicidad, y fíjese usted que si no la tratamos en 20, 30 años hace una cirrosis. ¿Y qué hace la cirrosis? Se descompensa, da cáncer de hígado y un trasplante. Entonces, si un paciente que va a un médico que no está informado, que le descubre que tiene una hepatitis C, le crea una situación de alarma enorme, diciendo que tiene una enfermedad grave, que tenga cuidado con el sexo, que tenga cuidado con los hijos, ya estamos arrancando mal. Primero porque la hepatitis C no es una enfermedad de transmisión sexual como sí lo es el virus de la hepatitis B. El paciente, como le decía, va a internet y ¿qué va a encontrar? Que la hepatitis C va a terminar en cirrosis, trasplante y tuvo cáncer de hígado. Entonces un paciente que estaba relativamente sano, que tenía nada más, porque no da síntomas de hepatitis C, ese es el problema, es casi asintomática, largamos a un paciente enfermo, angustiado, deprimido, por una mala información recibida en su primera consulta médica. O sea, muchas veces la encontramos en estadio tardío y otras veces cuando, por ejemplo, se va a hacer un análisis prelaboral, un examen de sangre porque va a hacer una cirugía o porque va a donar sangre, también, ¿no es cierto?, por ahí se la puede discutir. Pero también tiene lo que se llaman manifestaciones extrahepáticas esta enfermedad, es decir, no debuta por el hígado, debuta por otro lado. Por ejemplo, que hace vasculitis, que hace crioglobulinemia, que hace una enfermedad renal crónica, que hace diabetes tipo 2, por eso estamos
hemos enfocado este tipo de pacientes, ¿no es cierto?, diabéticos que pueden contener, ¿no es cierto?, el virus C, porque se ha visto que el virus C, por mecanismos moleculares, podría acelerar, crear la diabetes y dificultar su manejo terapéutico. Hasta hace poco, 4 o 5 años, la hepatitis C tenía una no cura, pero si la podíamos detener un 30-40%. Hoy con los nuevos antivirales de acción directa, en el que son pastillas con muy bajos efectos colaterales, en un tratamiento de no más de 12 semanas, con un arsenal terapéutico que gracias a Dios la tiene la Argentina, todo lo que hay en el mundo se cura. Se curan en el 95% o más de los casos. De modo tal que cuando uno tiene una hepatitis C, hay que curarla y evitamos todo lo que viene. El tratamiento es caro, pero a nivel público y a través del Programa Nacional de Hepatitis, junto con la Asociación Argentina de Hígado, que está todo programado, el tratamiento para los pacientes sin cobertura social, tanto los estudios de carga viral, genotipo y el tratamiento específico, es absolutamente gratuito. Y eso tiene que entender la comunidad. Eso tiene que saber la comunidad, que acá en este hospital y también en los otros hospitales, pero fundamentalmente acá, que tenemos 3 consultorios de hepatología, usted lo va a detectar y lo podemos tratar perfectamente sin ningún tipo de daño. La hepatitis E fue considerada una hepatitis totalmente benigna hasta hace poco, salvo porque decía que no iba a la cronicidad, salvo en los pacientes inmunodeprimidos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los trasplantados, que cuando adquieren pueden evolucionar. Es muy grave en el tercer trimestre del embarazo, porque produce una hepatitis fulminante, produciendo la muerte de la madre y el feto. Por eso a veces hay que buscarla. Esto es multidisciplinario y aquí importa mucho todos los residentes que tenemos, y en especial la doctora Julieta Alonso, que en este momento es quien manda, coordina, y tiene una amplia formación y también experiencia en cómo manejarlo al paciente y por el traslado. Pero ella, con todos los residentes, están mañana, tarde, noche, 2, 3, 4, 5 de la mañana, no importa. No importa que si es feriado, si no es feriado, si es día de semana o sábado o domingo, lo que sea. Por eso quería destacar que este hospital, en la parte de patología, ha adquirido en los últimos años un gran avance en todo este tipo, al margen de lo que sería todas las enfermedades de hepatitis, y también en el tratamiento de todos los cánceres de hígado. Nuestra actividad va a estar dirigida a una población especial y bastante sensible, que es la detección del virus de la hepatitis C en pacientes diabéticos tipo 2. Estos pacientes en realidad han sido derivados con colaboración del Servicio de Endocrinología de este hospital, y estos pacientes seleccionados van a ir a un box determinado, que ya está predeterminado, de bioquímica, donde se van a hacer las extracciones de sangre con la detección del virus de la hepatitis C por un test que se llama ELISA. Aproximadamente nos hemos conseguido 50 test para hacer el día de hoy, que es un número importante, puesto que no es el test rápido, sino es un test que tiene otra sensibilidad y otra especificidad, por ende para nosotros es muy importante esto. Estos pacientes aproximadamente tienen entre 40 y algunos hasta 70 años, que son pacientes que tienen factores de riesgo para la diabetes tipo 2, que es la no insulino dependiente, que es la diabetes del adulto, con factores de riesgo como el síndrome metabólico, y está vinculado en muchos de estos pacientes a ser portadores de hepatitis C y desconocerlo.
Nosotros somos pacientes del servicio del hospital y del servicio de endocrinología. Somos un grupo y que está a cargo de la doctora María Eugenia Valdés. Y hoy nos venimos a hacer unos análisis vinculados con la hepatitis C, con el doctor Garrocho. Todo lo que sea que nos haga bien para nuestra salud y que sea prevención, porque en la salud lo fundamental es la prevención, me parece de 10. Yo llegué al servicio porque estaba muy mal en el 2013 por el problema de la diabetes, y me vio el doctor Britos, que es un clínico, y en 2 meses me compensó un poco y me mandó al servicio de endocrinología. Ahí lo conocí al doctor Nader y a la doctora Valdés, y la doctora Valdés tiene un grupo que hacemos actividades físicas y otras, y aparte es muy bueno, y nos juntábamos en la Fundación León los martes y jueves, y desde hace 5 años, desde el 2013 seguimos funcionando, y ahora estamos en CEOP, y los martes y jueves hacemos actividad física, tenemos un profesor de educación física, tenemos apoyo psicológico, y cada 2 viernes al mes nos juntamos en la aula 2 al costado de la dirección del hospital, y ahí tenemos también charlas y también tenemos apoyo psicológico particular y en grupal. Este es un virus que es silente, no da síntomas. El paciente puede estar 10, 20, 30 años crónicamente enfermo y enterarse cuando ya tiene una complicación mayor de su enfermedad crónica al no dar síntomas. Entonces el paciente en algún momento, en un estudio al azar o en una ecografía que le realicen por otra causa, se ve que el hígado tiene una afectación. Es decir, evoluciona obviamente a la cirrosis, y en muchos casos la hepatitis C, casi el 80% de estos pacientes portadores evolucionan a la cirrosis, a diferencia del virus B. Por eso es muy importante detectarlo a tiempo antes que el paciente tenga cirrosis o hepatocarcinoma. El servicio y el hospital, cuando uno tiene pacientes que tienen indicación de trasplante hepático, que generalmente son urgencia, ya sea porque tiene una hepatitis fulminante o una cirrosis descompensada en estadio final, entonces se inicia lo que se llama el operativo. ¿En qué consiste esto? Uno tiene relación, sobre todo cuando el paciente no tiene cobertura social, con el Hospital El Cruce y eventualmente con el Argerich, pero fundamentalmente con el Cruce. El Hospital El Cruce, usted sabe que es un hospital de altísima complejidad, ubicado en Florencio Varela, en la ciudad de Buenos Aires. De modo tal que uno envía la historia clínica, que habla con la gente de trasplante de allá, de dicho hospital. Una vez que está confirmada la cama y aceptado el paciente, se inicia un operativo acá del traslado vía del avión sanitario. El avión sanitario se lo hace a través de la señora Martínez, ¿no es cierto?, Gladys Martínez, que es la encargada de conseguirnos el avión sanitario para el traslado. Vienen los médicos que van a trasladar a ese paciente, lo evalúan porque por lo general está en terapia intensiva, para ver si está con respirador, si es trasladable y toda la situación esa. Una vez que está eso todo ok, está conformado, ese paciente es derivado por vía aérea obviamente y con las condiciones y médico acompañante a dicho hospital. En el centro de trasplante de ese hospital pueden pasar 2 cosas: que el paciente pueda llegar a recuperarse porque tiene por altísima complejidad, o que generalmente se lo trasplante, que es lo que habitualmente pasa. Una vez trasplantado, ese paciente queda 2 o 3 meses en Buenos Aires y posteriormente vuelve al control a este hospital, a los médicos de acá. Una cirugía de esta magnitud vale aproximadamente entre 1 millón a 2 millones de pesos. Y ahí tiene un módulo pre-trasplante, el trasplante y posteriormente el seguimiento, que también tiene un costo carísimo, y el INCUCAI al paciente sin cobertura social lo está dando. Usted sabe que dentro de los hospitales se tiene complejidades menores, complejidades intermedias y complejidades mayores. Este hospital tiene una complejidad intermedia. Para ser mayor, ¿qué le falta? Trasplante.
La complejidad intermedia tiene una cobertura grande que tenemos desde hemodinamia, tratamos tumores, cánceres, hepatitis, problemas de todo, ¿no es cierto?, cardiovasculares también, obviamente por la hemodinamia, pero cuando el paciente ya necesita un paso que es el trasplante, ya tiene que hacerlo en un centro de trasplante como es Buenos Aires. Este hospital siempre ha contado con gente que ha hecho trasplantología. De hecho, el que habla, yo he sido codirector del equipo de trasplantes del Sanatorio Rivadavia entre el año 2007 y 2009-2010, que se hizo trasplante de hígado en dicha institución en forma privada. De modo tal que uno tiene conocimiento cómo se manejan estas cosas y cómo es. La residencia tiene varias funciones acá en el hospital, desde la atención a los pacientes de consultorio externo junto con algunos de los médicos de staff o conmigo. También tiene una función dentro del área de endoscopía y principalmente atendemos los pacientes de la guardia, que llegan, bueno, a nuestro hospital es referencia en lo que es urgencias en hemorragias digestivas y cuerpos extraños. Dentro de la residencia más que nada es educación a la población, ¿sí? Hemos armado un stand acá en el hospital donde se van a repartir folletos y los médicos residentes van a estar asesorando a la gente sobre las vías de contagio, formas de transmisión, la posibilidad de tratamiento, sobre todo de la hepatitis C y bueno, todo lo que sea educación a la población. Hoy en día los medios de comunicación transmiten por todas sus formas, ya sea redes sociales o también la televisión, la radio, sobre las enfermedades. La gente cada vez tiene más acceso y lee mucho más, entonces creemos que la función del médico, sobre todo en las campañas de concientización, es poder asesorar a las personas cuál es la información segura y sacar las dudas que por ahí circulan, datos erróneos, y poder sobre todo desmitificar muchas cosas y que la gente pierda el miedo y se acerque a hacerse el test. Cualquier paciente que tenga una duda, este test puede ser solicitado por cualquier especialidad médica y si da positivo, tienen que saber que este hospital cuenta con un plantel de hepatólogos y que casi todos los días hay consultorio de hepatología. Pueden venir a hacer la consulta si el test le diera positivo. Pueden consultar directamente con su clínico, con su especialista y pedirle a su médico de cabecera que le solicite el test de la hepatitis C. Por lo menos una vez en la vida, aún no teniendo factores de riesgo que vos creas, tenés que hacerte el test de la hepatitis C. Va a venir gente de Buenos Aires y 2 cirujanos, un cirujano y un oncólogo de este servicio que trabajan también conmigo muchas veces, que son uno el doctor Rodrigo Segovia y el otro Mauricio Lindsay, van a exponer sobre los diversos tratamientos que hay del cáncer de hígado, porque si usted hoy lo pilla en forma temprana o muy temprana, lo puede curar.